A ver, puedes empezar. Sí, doctor, buen día. Bueno, el tema que nos tocó al grupo mi grupo, con Ademir y Miguel, bueno, es la revolución que nos rodea, ¿no? Bueno, un análisis de los cambios radicales en nuestra sociedad y la necesidad de adaptarnos, ¿no? Para asegurar la supervivencia y la prosperidad, ¿no? Bueno, una revolución es un cambio radical, ¿no? O total, de circunstancias o del sistema, ¿no? Bueno, la crisis es un estado serio o decisivo, ¿no? De las cosas o del punto en el tiempo en que pronto debe terminar un asunto, ¿no? O sufrir un cambio crítico, ¿no? Una inflexión. Bueno, siguiente, por favor, Miguel. Bueno, ¿no? La presencia de crisis es normal, ¿no? En la mayoría de sociedades, ¿no? Siempre se presentó crisis en todas las sociedades que existieron. Bueno, ¿no? Y la nuestra no es una excepción, ¿no? Bueno, la declinación y extinción no son inevitables, ¿no? Pero tampoco es la supervivencia, ¿no? Bueno, a lo largo de la historia hubo varias sociedades, ¿no? Varias civilizaciones que existieron, ¿no? España, Siria, Egipto, Grecia, bueno, fueron civilizaciones que en su tiempo eran las más avanzadas, ¿no? Pero con el paso del tiempo siempre decayeron. Bueno, algunos autores proponen, ¿no? Al igual que esas sociedades, la nuestra también va a ir en decadencia, ¿no? Y va a terminar también extinguiéndose, ¿no? O en el peor de los casos, ¿no? Podría ser eso. Eh, bueno, ¿no? También, siguiente, por favor, Miguel. También menciona sobre la tecnología, ¿no? En esta nuestra actual sociedad. Bueno, es la tecnología en sí, ¿no? Lo que determina los mayores cambios, ¿no? Bueno, y también para definir, ¿no? ¿Quién controla la tecnología? Bueno, algunos como Jacques Ellul, bueno, ¿no? Mencionan que la tecnología determina el orden social, ¿no? Y que no está controlado por el hombre, ¿no? Bueno, bueno, acá se presenta, ¿no? Una paradoja, se podría decir, en quién controla la tecnología, ¿no? Si nosotros estamos controlando la tecnología o la tecnología está controlando, ¿no? Controlándonos, ¿no? A la sociedad actual. Bueno, Alvin Toffler señala que por lo que respecta a la tecnología nadie es responsable, ¿no? Bueno, debemos determinar el grado en que la situación actual difiere de las sociedades anteriores, ¿no? Anteriormente, las anteriores sociedades no existía tanto cambio, pues, ¿no? Debido a la tecnología. En cambio, en esta sociedad actual es un cambio vertiginoso, se podría decir, ¿no? Tanto a nivel ambiental, a nivel eso, de la misma sociedad, ¿no? Y todo ese cambio también genera consecuencias, pues, ¿no? De las que deberíamos, acorde a la aceleración de la tecnología, deberíamos estar en un constante cambio también, ¿no? Para poder estar ahí a la par, ¿no? Y bueno, va a continuar ahí mi compañero con la exposición. Sí, bueno. Siguiente diapositiva. Bueno, me escuchan, ¿no? Sí, se escucha. Sí. A ver, Miguel, siguiente diapositiva, por favor. No, como lo comentaba mi compañero, ¿no? Esta revolución, ¿no? Obviamente parte de, digamos, de las necesidades y de los cambios que existen en el mundo, ¿no? Entonces, obviamente,
digamos, de acá a un tiempo, la distribución de las noticias, gracias a la tecnología, las redes sociales y todo lo que se ha creado, ¿no? Involucra, ¿no?, el famoso poblado global, ¿no?, según Marshall McLuhan, ¿no?, que, digamos, como respuesta de los gobiernos, de los estados de cada país, ¿no?, la respuesta tiene que ser más rápida, ¿no? Entonces, como ejemplo, ¿no?, tenemos de que cada vez que opina, por ejemplo, el presidente Trump, ¿no?, de los Estados Unidos, la respuesta en las redes oficiales de los medios de comunicación y de otros líderes del mundo es inmediata, ¿no? Cosa que antes se tenían que esperar probablemente hasta meses, ¿no? Hasta el hecho de, como lo que hemos visto en lo último, de las declaraciones de guerra entre Israel, Irán, ¿no?, y los problemas con Palestina. Si ustedes revisan el hilo, ¿no?, tanto en las redes sociales oficiales, ¿no?, las respuestas son inmediatas y las réplicas de la declaración de uno u otro gobierno es prácticamente inmediata, ¿no? Entonces, prácticamente los gobiernos tienen que adaptarse a los nuevos cambios, ¿no?, porque las sociedades son dominantemente urbanas, ¿no? O sea, se puede decir de que, si bien un tiempo atrás los países y digamos, los lugares tenían una división, pues, ¿no?, del campo y urbano, ¿no? Pero de alguna manera ya en su mayoría la tendencia de ir hacia las ciudades nos compromete, ¿no?, y nos involucra en justamente, ¿no?, este poblado global que es netamente urbano, ¿no? Y por lo tanto nos regimos con las reglas y los estilos de estos ambientes artificiales, ¿no? Y obviamente, ¿no?, esto nos va a dar una consecuencia de que, como dice en esa diapositiva, deteriora el medio ambiente natural, ¿verdad? Entonces, bueno, una frase clave sería pues, que el futuro no está contenido totalmente en el pasado, todavía queda mucho por escribir, ¿no? Entonces, podríamos, obviamente, hacer los cambios, ¿no? Las nuevas generaciones tendrían que marcar, como vamos a sugerirlo en el tema, las nuevas revoluciones que se vienen en el mundo. Siguiente diapositiva, mía, por favor. La imposibilidad de alejarse de todo, ¿no? Entonces, actualmente, bueno, la lectura muy interesante, ¿no? Nos relata de que no hay la manera, ¿no?, de poder dejar este sistema, ¿no? Está todo globalizado, conectado, ¿no?, estructurado y finalmente hasta penalizado, ¿no? Entonces, lo que nos queda a nosotros, digamos, como piedra base en estos tiempos, para dejar a las futuras generaciones es intentar probar nuevas estructuras sociales, ¿no? Entonces, eso obviamente nos va a llevar a cambios, ¿no? Entonces, podemos ver de que en el planeta, acá ustedes vean, ustedes mismos, no hay un pedazo de tierra que no tenga dueño. Y cuando es mucho más productivo, esas tierras pertenecen pues a otras sociedades, a un grupo, ¿no?, a conglomerados. Pero ninguna, digamos, en la historia, ninguna edad, ninguna de las culturas, ¿no?, han afrontado igual cambios importantes a lo largo de la historia, ¿no? Y sin embargo han tenido que buscar soluciones para poder solucionar los problemas que tenían, ¿no? Entonces, finalmente se define de que todo esto va a ser una cuestión de elección social. O sea, ¿qué vale decir? De que todos nosotros elegimos el rumbo donde queremos ir. Y, digamos, en este caso, el hecho de ya estar en una época globalizada, teniendo todos los medios informáticos, tenemos que ver un nuevo rumbo para donde podemos, digamos, seguir, donde podemos hacer los cambios importantes y finalmente hacer, ¿no?, las famosas revoluciones, ¿no? Entonces, digamos, dentro de esta imposibilidad del escape, ¿no?, digamos, hace imposible, digamos, construir una válvula de escape, pongámoslo como nombre, ¿no? Entonces esto aumenta una frustración social y es por eso que vemos los conflictos, problemas en nuestra misma sociedad, porque estamos atrapados, digamos, dentro de este sistema. Siguiente diapositiva, por favor, Miguel. Entonces, planteado ya el problema, lo siguiente, digamos, que sugiere el texto es, obviamente, hacer cambios, ¿no?, de revoluciones contemporáneas, ¿no?
Entonces, hablamos de nuestro tiempo, ya teniendo la data anterior, habiendo planteado el problema, entonces llegamos a la conclusión que tenemos una crisis multidimensional, ¿no? Porque no solo tenemos problemas sociales, no solo tenemos problemas económicos, no solo tenemos problemas tecnológicos, ¿no? Y como en la diapositiva se sugiere, ¿no? Todas estas, digamos, todos estos temas que finalmente se van a transformar en revoluciones o que pretendemos transformar en revoluciones están interconectados, ¿no? Entonces, ninguna de ellas es independiente entre sí. Por lo tanto, tenemos que, digamos, digamos, adaptar nuestra percepción como ser humano. Tenemos que hallar la relación con nuestro entorno, ¿no? Tenemos que entender los marcos conceptuales para poder entender el mundo actual y por lo tanto, digamos, basándose en eso, vamos a plantear, de acuerdo a nuestra especialidad, a nuestra necesidad, de nuestro grupo social, de nuestro país, etcétera, ¿no? Plantear las nuevas revoluciones, ¿no? Que, por ejemplo, antes las revoluciones se podían definir que eran clásicas, ¿no? O sea, ¿cuáles son las revoluciones más fundamentales que han existido en el mundo? Revoluciones sociales, revoluciones políticas y revoluciones económicas, ¿no? Eso es lo que finalmente el mundo ha revolucionado, ¿no? ¿Qué nos toca ahora a nosotros, teniendo ya toda esta historia, teniendo toda esta data, poder plantear nuevas revoluciones, ¿no? Ya no será, pues, las revoluciones, obviamente, armadas, las revoluciones de tipo como lo que a veces nos quedamos, digamos, plantados acá en nuestra región, de tomar el puente, de tomar la carretera, ¿no? Ya no va por ese lado, ¿no? Nos debemos plantear nuevas revoluciones, ¿no? En torno ya a temas, ¿no? De tecnología, revoluciones juveniles, ¿no? Ya actualmente, por ejemplo, bueno, no tan relevante a mi modo de ver, pero hay hasta las revoluciones sexuales, ¿no? Que están definiendo el género y pelean por cosas que a nosotros nos pueden parecer de repente innecesarias o no muy importantes, pero finalmente son revoluciones y lo marca una gran cantidad de población. Entonces, existe por algo el descontento y por lo tanto existe por algo una revolución. Debemos plantear obviamente también la revolución educativa y nosotros también obviamente como parte de una ciudad, de un país, ¿no? De un lugar, una revolución urbana, ¿no? Entonces, ese tipo de revoluciones van a obedecer a manifestaciones, ¿no? de un cambio cultural profundo. Entonces, me refiero a que finalmente todo esto tendría un factor común y es buscar un cambio cultural. Imagínense, yo hace un poco estaba viendo en las conferencias de especialistas que definían el futuro del mundo y de nuestras nuevas generaciones, y lo que definían es de que va a llegar un punto, ¿no? Si bien es cierto, ellos han disminuido muchas de las funciones clásicas que nosotros hacíamos, conceptos clásicos que nosotros teníamos, finalmente va a existir la pregunta y va a decir, ¿cómo es que nosotros hemos permitido, hemos dejado que el mundo esté en estas condiciones? Y en ese aspecto, nuestras generaciones, bueno, los que nosotros ya estamos ya más maduros y las anteriores, no podemos esquivar esa responsabilidad, ¿no? O sea, definitivamente hemos tenido que tener la responsabilidad de dejar el mundo tal como está. Entonces, por lo tanto, si es que con nuestra cultura actual, con nuestras definiciones de tecnología, política, economía, lo hemos dejado así, es que hemos cometido un error. Tenemos que estar conscientes de eso. Por lo tanto, estas nuevas generaciones en algún momento van a despertar, o ya están despertando, y van a decir, necesitamos cambios. Necesitamos cambios desde las bases, desde los conocimientos y un cambio profundo de nuestra cultura, ya que finalmente el resultado no es favorable, ¿no? Porque si es que seguimos yo creo que en todas las especialidades, la curva que, digamos, nos afecta, en todos los aspectos es, digamos, negativa, ¿no? O sea, como dicen la parte religiosa, pareciera que estuviéramos en los últimos tiempos. O sea, llegamos hasta ese punto de poder sacar una conclusión de ese tipo. Entonces, pero sabemos de que no son los últimos tiempos, ¿no? Y que lo que pasa simplemente es de que hemos hecho las reglas, o se ha hecho reglas en el mundo para que unos cuantos sean los más beneficiados y todos los demás seamos las hormiguitas que trabajemos, ¿no? Y sin una responsabilidad ecológica, sin una responsabilidad económica, sin una responsabilidad de igualdad social, de igualdad económica, ¿no? De democracia de la tecnología, etcétera. Entonces,
Este tipo, digamos, de cambios requieren que nosotros pongamos las bases para que estas nuevas generaciones puedan encabezar y puedan con nosotros iniciar estas revoluciones y un cambio profundo en el mundo, porque obviamente yo creo que ya el conflicto que ha habido en Oriente es una muestra de que lo que nos espera, ¿no? O sea, no va a pasar mucho de que también Sudamérica se empiece a convulsionar. Bueno, con estas reflexiones los dejo con la siguiente, digamos, parte de nuestra ponencia, con el ingeniero Miguel Velázquez. ¿Qué tal? Buenos días aún. ¿Me escuchan todos, verdad? Sí. Ok. Quiero acotar un poco a lo que mencionó Ademir, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere mostrar, pues, Adolf en su libro Rediseñando el futuro, ¿no? En esta parte de las revoluciones interconectadas, pues nos dice que no estamos viviendo una sola revolución, sino muchas al mismo tiempo. Y lo más importante, pues, que estas revoluciones no son independientes, sino están profundamente interconectados, ¿no? La revolución social, la esencia es de cambio en valores, ¿no? Roles, familias, participación ciudadana, movimientos sociales, ¿no? La revolución tecnológica, a veces que transforman la forma en la que trabajamos, en la que nos comunicamos y en la misma forma en la que aprendemos. Miren lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Es una clase virtual, ¿no? La revolución política, nuevas formas de gobernanza, demandas de participación, crisis de representación, ¿no? Es lo que define esta revolución. La revolución económica, nuevos modelos de producción, automatización, empleando la robótica, entre otros, ¿no? Y definitivamente, pues, hay una desigualdad creciente. En la revolución administrativa, nuestra forma de gestionar, organizar, de gestionar las organizaciones, ¿no? ¿Cómo es que lo hacemos de una manera totalmente diferente a cómo se hacía antes? Con un énfasis en la adaptabilidad, ¿no? Y también el aprendizaje, ¿no? Y de todas estas revoluciones, pues se nos sale una idea clave, que simplemente reflejan cambios culturales elementales, no solo en lo que hacemos, sino en cómo pensamos sobre nosotros mismos y sobre nuestro entorno, ¿no? La revolución tecnológica, por ejemplo, no solo nos da muestras de herramientas, sino también pues cambia cómo percibimos el tiempo, ¿sí? El tiempo en el trabajo, ¿no? La privacidad y todo esto, ¿no? Y bueno, es precisamente este cambio en la forma de pensar lo que nos lleva a la siguiente gran transformación, el paso hacia una nueva era, ¿no? Hoff afirma que estamos entrando a una nueva era, la edad de los sistemas, una revolución intelectual profunda como el Renacimiento, así lo menciona, ¿no? Y pues, ¿qué es la edad de los sistemas? Es simplemente pues una forma de ver el mundo como un conjunto de sistemas interdependientes, ¿no? Que supera el pensamiento reduccionista de la edad de la máquina. La revolución postindustrial es basada en el conocimiento, la información y la automatización del trabajo mental, ¿no? Y requiere pues nuevas formas de organización, nuevas formas de educación, aprendemos diferente, y también de liderazgo, ¿no?
La idea clave, pues, es que el éxito de esta nueva era no depende solo de la tecnología, eso tenemos que tenerlo bien en claro, sino de nuestra filosofía de vida, cómo entendemos el mundo y cuál es nuestro rol en él. Un ejemplo, una empresa que adopta un pensamiento sistémico no solo busca la eficiencia, sino también, ahora en estos tiempos, la sostenibilidad, el bienestar a sus trabajadores y la adaptación continua, porque ya no se genera en algo estático, sino hay una adaptación continua que tiene que darse, ¿no? Entonces, la solución exitosa de los problemas requiere encontrar la solución correcta al problema debido, ¿no? Nuestro error más frecuente que cometemos, pues, es resolver el problema equivocado, según lo que nos menciona Afro, ¿no? Entonces entendemos claramente, pues, que esta edad de los sistemas nos está invitando a pensar en términos de totalidad, de relaciones, de propósitos, ¿sí? Y no basta con mejorar partecitas nada más, sino que, pues, nosotros tenemos que pensar que debemos rediseñar todo lo que se ha hecho. Bueno, esa es nuestra parte que hemos tenido en este tiempo y pues agradecemos su atención. Bien, ok, justamente, ¿no? Ahí habla también lo que mencionaba Miguel, desde el paso de la revolución industrial a la postindustrial, ¿no es cierto? Es la revolución de sistemas, pensar en sistemas, y ese es el enfoque sintético, ¿no es cierto?, que habíamos estado comentando en relación al método analítico que más se utiliza en la edad de las máquinas, ¿no? Como le llama. Los invito siempre, ¿no?, a revisar eso, las páginas que les he visto. Y hay, por ejemplo, que las páginas que les he indicado a sus compañeros, y hay, por ejemplo, hay un caso de estudio muy importante, ¿no? Porque comienzan a nacer, como les digo, a partir de la segunda revolución industrial, comienzan a nacer nuevas ciencias, ¿no? Como la psicología industrial, ¿sí? Y eso habíamos comentado, ¿no? Que, por ejemplo, cómo aumentar la producción, ¿no? En los primeros experimentos de psicología industrial, cómo aumentar la producción, más ventilación, darle más luz, ¿no? Mejor iluminación, sí, y justamente también, como dicen las vacas del establo, se daban cuenta de eso, ¿no? Y decían, nos están aumentando la luz, seguro quieren que produzcamos más, ¿no? Y comenzaban a producir, ¿no es cierto? Nos han bajado la luz, ya, entonces significa que debemos producir menos, ¿no? Entonces les parecía, porque el ser no es un conjunto de células nada más, ¿no? Sino es un conjunto, es una persona teleológica, ¿no? Que pertenece a un grupo, ¿no? Y ese grupo social de personas es la que conversaba y se hacía la burla, pues, ¿no? Y al tercer día les volvían a subir la luz, que no molesten, bajamos, ¿no? Y ya hasta se ofendían, y así le buscaban, pues, la incoherencia al experimento de incremento de productividad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Entonces la principal herramienta es comunicarse, ¿no? Comienzan a comunicarse, manda un consultor, el consultor pues, tiene habilidades comunicativas, ¿y qué sucede? Les dicen, no, comienzan a descubrir que hay un líder, comienzan a descubrir que definitivamente no solo dinero es lo que tienen, digamos, flexibilidad en los horarios, algunos trabajos, flexibilidad en los horarios, después de la flexibilidad en los horarios, de repente porque tienen que recoger a sus hijos, no ven a sus hijos, etcétera. Entonces, trabajar por objetivos, ¿no? Si logras tu objetivo diario, hasta te puedes retirar de la fábrica, ¿no? Y si tienes un tiempito adicional por la tarde, ya has atendido a la familia, etcétera, puedes regresar a la fábrica, ¿no? Producir un poco más, y eso hasta en agradecimiento ese trato como persona y no como máquinas, ¿no? Porque eso es lo que plantea la edad de las máquinas, y trata de resolver o entender, pues justamente, ¿no? Al ser humano como una máquina, ¿no? Entonces ahí sí se logran mecanismos de mayor producción. Bien, siguiente grupo.